Hola a todos, este es nuestro programa Libro de Daniel, una luz para nuestros días. Hoy en este día, continuando nuestro estudio, antes de empezar, haremos una pequeña oración y así iniciamos este fabuloso estudio. Eterno Dios que moras en los cielos, te agradecemos por la compañía que nos das. Gracias por todos los amigos que nos visitan y por todos aquellos, Señor, que están en este momento. Bendice sus familias, sus hogares, Señor, y acompáñanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos. Hoy continuando con el siguiente capítulo, vamos a volver al mismo tema de la educación de Babilonia. Y en este caso no solo me centré en la parte, el capítulo anterior, no solo me centré en la parte que estamos recibiendo en la educación directamente didáctica, como el tema puede ser de ideologías y defender ciertas teorías como el feminismo o varias teorías que hay por ahí variopintas, como por ejemplo la evolución. Hoy, esta mañana, vamos a ir a algunas distorsiones que encontramos en lo que es la educación verdadera. Cuando revisamos la palabra de Dios como fuente original, como fuente de información, encontramos que en Génesis que el hombre era perfecto, primero, que donde él vivía en Génesis 1 y en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no hay dolor, ni lágrimas y muerte. Porque cuando vemos en Apocalipsis la promesa es eso, que no habrá más lágrimas, dolor y muerte. El hombre en su capacidad mental era el del 100%, tenía una talla, era grande, Adán, su simetría también era hermoso también, su fuerza vital, es decir, su energía también era el 100%, y este ser que salía de las manos de Dios reflejaba al 100% la imagen de Dios. Nosotros, después de prácticamente casi 6.000 años que estamos en esta tierra de creación, ¿sí?, nos damos cuenta que la degradación en nuestro ser no es, nuestra capacidad mental no es del 100%, nuestra talla no es del 100%, nuestra simetría no es del 100%, la fuerza vital menos, y reflejar la imagen de Dios, pues estamos muy lejos de aquello. Ahora, está claro que vivimos en un mundo de pecado, pero debemos entender que la educación verdadera es esta. Esto fue el origen. El hombre no viene de menos a más, el hombre viene de más a menos. ¿Sí? Por eso es que por eso habla Jesús de que sus días serán como los días de Noé y los días de Lot. Son los lugares de los de mayor degradación. Entonces el hombre va a llegar al clímax de la degradación, salvo aquellos que acepten a Jesús. Por eso yo te invito, amigo y amiga, busca a Jesús. Solo Él nos puede ayudar a poder llegar a ser lo que es la imagen de Dios. Ahora, ese hombre sin pecado, con capacidad mental, simetría y altura elevada, que era vegetariano, porque nos dice así Génesis 1:29, sano, sin enfermedades ni mutaciones, y además tenía una relación directamente con Dios, porque Jesús se acercaba a visitarlos, a la pareja edénica, cada sábado, o seguramente más veces se encontraban con él. Nosotros obviamente hemos reducido. Ahora, cuando hablamos de gigantes, de información sobre los gigantes, aparece un término que se llama los Néfilim. Y aquí es donde vamos a entrar. ¿De dónde salen estos gigantes? Porque en muchos círculos cristianos y círculos espirituales, que no sean cristianos, se cree que hay Néfilim, lo que llaman los gigantes, o también como lo llaman los Anunnakis, o los vigilantes, o los visitadores del cielo. Vamos a ver la distorsión que metió Babilonia. Vale. Vamos a ver si es que esto es una mito en realidad, quiénes son, están en la Biblia, qué opinan esto otras personas y cómo podemos dar una respuesta si tú eres un creyente. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Enoch, donde tiene que ver mucho con la distorsión que muchas personas tienen. El libro de Enoch dice así: para ellos, en el libro de Enoch, los Néfilims son ángeles caídos que tienen relaciones con humanos. ¿Sí? En primera instancia, pues bueno, si uno seguramente es posible que tú tengas esta creencia, porque lo has recibido en tu iglesia o porque eres un hombre espiritual que busca información de quién son ellos. En el capítulo 1, en el capítulo 6, en este primer versículo dice así, en el libro de Enoch: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron, venían de un diluvio anterior
Los hijos de los hombres terrestres supervivientes selectos les nacieron hijas hermosas y bonitas, nos dice. ¿Sí? Lo que nos está relatando es el capítulo de Génesis también de alguna manera. Y dice así, y los vigilantes de los cielos las vieron, así los llaman aquí los vigilantes de los cielos, los vigilantes hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. El argumento que lo saca es Génesis 6, 1, 4. Continúa el versículo 13. Y entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta misión y sea yo el único responsable de gran pecado. Pero ellos respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Esto sería, según el libro de Enoc, el pecado de caída de los ángeles. Entonces, el versículo 5 dice, entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y dice el capítulo 7, todos sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Entonces, cuando unas personas leen este libro de Enoc, pues dice, esto me cuadra con la Biblia y entonces no interpretan lo que dice la Biblia, interpretan la Biblia a la luz del libro de Enoc. Y a la luz del libro de Enoc, pues hace ver que los Nefilim son ángeles que se juntaron con, en este caso, con humanos para crear esta contaminación. Creo que estas mujeres pudieran aprender estos detalles, pero aparecieron los gigantes. Ahora, nos añade también, dice que quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes, de unos 3,000 codos de altura, y nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerlos. Eso nos cuenta este libro mitológico, podríamos decirlo así. Ahora, esta tendencia, ¿quién la abraza? Porque claro, esta teoría está ahí. Y cualquiera puede ir al internet y comerse esto sin cotejar la palabra de Dios. Porque recordemos, la Babilonia no solo distorsiona la educación normal y corriente, sino también la educación espiritual. En la gente que es de nueva era y otras tendencias de carácter energético, espiritual, también se piensa lo mismo, que son ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con seres humanos y esto trajo la desgracia a este planeta. En ufología también de esta base también se cree lo mismo y de hecho se argumenta que la base de esta creencia está en la palabra de Dios, que también son los Nefilim, son Anunnaki, son seres que han venido del cielo, son dioses, raza superior, digamos que son los creadores, así también son. Desde el punto de en muchos lugares evangélicos también se tiene este mismo error que son ángeles caídos, en este caso son demonios que tuvieron relaciones sexuales con seres humanos, de los cuales nacieron estos Nefilim. Ahora, no solo en evangélicos, si vamos en este caso a otra creencia como son los testigos de Jehová, también creen la misma historia que son ángeles caídos que tuvieron relaciones y dieron fruto a los Nefilim. En la Iglesia Católica, en este caso, a la que la misma palabra de Dios la define como Babilonia, pero en este caso Babilonia no solo es en este caso el papado, sino todo el sistema que la acompaña, porque Apocalipsis 17 dice que el papado tiene hijas y las hijas piensan igual que la madre. Dice así, y tienen dos versiones, una es una correcta y una incorrecta, una que son los descendientes de Seth y la otra que son lo igual, seres celestiales que se juntaron con seres humanos. Ahora, cuando vemos el tema, hay que entender, la palabra de Dios nos habla de los hijos de Dios, ¿vale? Y vamos a ver qué es un hijo de Dios. Ahora bien dice, porque dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Ahora vamos a terminar ese término, los hijos de Dios. Ahora bien, llegó a ser, dice en el libro de Job 1:6, ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero entraban a tomar su puesto delante de Jehová, y hasta Satanás procedió a entrar allí mismo entre ellos. Vale, la palabra hijo de Dios no solo se puede referir a los ángeles, como está en el libro de Job, los hijos del Dios verdadero, pero también en otras versiones, en este caso en otros capítulos de la Biblia, como en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2, nos dice así,
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Vale, cuando la palabra se refiere, dice, y los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, o sea, tenemos que ver el contexto. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo porque hijos de Dios pueden ser, por un lado, pueden ser ángeles, como está en el libro de Job, o por otro lado, pueden ser los hijos de Dios, también son aquellos que han aceptado el Evangelio. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Por eso en el versículo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Claro, cuando tú no aceptas a Jesús y no lo aceptas como tu Salvador personal, eres una criatura de este planeta, pero no eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios te conviertas cuando tú aceptas a Jesús. Entonces mi invitación es, entrega tu corazón a Cristo para ser eso, un hijo de Dios. Ahora tenemos que ver que también para poder interpretar correctamente los textos, tenemos que leer los contextos a qué nos estamos refiriendo, porque todo texto, en este contexto es clarísimo que son ángeles porque nos hace ver que estuvo hasta Satanás y en el contexto están delante del Padre. Y en este contexto está claro que se refiere a seres humanos porque nos habla en este caso de aceptar a Jesús. El contexto es distinto. Ahora vamos a ver el siguiente detalle. En este siguiente detalle que vamos a ver a continuación, vamos a vernos, ya vimos el contexto, en este caso bajo el contexto, el Hijo de Dios, aplicando los contextos tanto de Job como en las cartas de Juan. Vemos que para aplicar hay que aplicar según el contexto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros descontextualizamos? Eso es lo que queremos ver ahora. Porque como hemos dicho, Babilonia tiene una enseñanza que se ha metido en muchas de las iglesias que se llaman cristianas. Dice así en Génesis 4, dice así, los Nefilim, así es la traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo, dice, se hallaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, ¿vale? Y ellos le dieron a luz hijos, y estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad de los hombres de fama. Entonces, esta es la versión del Nuevo Mundo, la versión de los testigos de Jehová. Veamos otra versión que dice así. Si no me recuerdo, me parece que bueno, no, en este momento no lo tengo en mi cabeza, pero dice así la siguiente, la otra versión. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. De aquí directamente ya te la lanza. Cuando se juntaron los dos, en este caso, en el contexto que presenta el libro de Enoc, que fueron los ángeles, tuvieron relaciones con los hijos, con los seres humanos. Aquí ya directamente intenta separar hijos de Dios con seres humanos. Esa traducción es muy categórica en separar hijos de Dios para referirse a los otros e las hijas de los seres humanos para referirse a humanos, y tener hijos con ellos nacieron gigantes. O sea, fruto de esa relación en el cual dice que es contra natura y todo lo demás que hemos visto, nacieron estos seres. Y a partir de que fueron famosos héroes de antaño, a partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Pero no es la única versión que es así, que también es que trata de socavar esta idea. Lo dice en la versión, Dios habló y dice así, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos también fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. En otra versión dice, y cuando los hijos de Dios, pues, igual que la otra, y cuando en aquellos tiempos, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los seres humanos, hace esa definición, hijos de Dios por un lado, refiriéndose al contexto de que sean ángeles con los seres humanos, tuvieron descendencia con ellas e incluso después habitaban la tierra gigantes. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. En estas versiones estamos viendo justamente la misma idea que encontramos en el libro de Enoc. Y como digo, si Babilonia es confusión, pues aquí tenemos bastante confusión. Y bueno, ¿y en qué se sostiene usted? Bueno, pues simplemente yo te invitaría a que investigues, porque hay versiones que están adulteradas. Y aquel que se ha puesto a leer y a investigar, se da cuenta que, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, o la NBI, que aparece en muchos comentarios, o la tradición del Nuevo Mundo, son traducciones que están adulteradas. Y tendríamos que tener cuidado porque, como hemos visto en el capítulo anterior, muchas veces no solo se
no solo viene la alteración, como nos denuncia en este caso César Vidal, no solo por temas de ideologías, en este caso ideología de género, sino también por tendencias de cambiar los conceptos correctos de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esas, reconocer. Por eso una versión muy buena es la Reina Valera 60. Ahora como había comentado también, a esa idea se le argumenta más detalles, o sea, esa idea de para que sea sostenible, porque aparece, bueno, es que hay un versículo nomás. Ahora, aquí viene la descontextualización de los otros versículos para juntar la idea. Por ejemplo, en Pedro y en Judas, en esa de segunda de Pedro 2:4, para fomentar esa idea errónea, dice así: ciertamente si Dios no se contuvo a castigar a los ángeles que pecaron. ¿Y en qué pecaron? Pues vemos en el contexto que nos cuenta el libro de Enoch, o recordemos que el libro de Enoch no está en la Biblia, ¿vale? Pero es que esa idea se ha traspasado al mundo cristiano, al que cree la Biblia. ¿Y en qué pecaron? En que ellos tuvieron relaciones con ¿quién? Con los seres humanos. A eso se refiere. Cuando dice aquí, inmediatamente la autointerpretación lleva a que pecaron por eso. Pero eso no nos dice la Escritura que haya pasado eso. La Escritura dice que los ángeles pecaron porque atentaron contra la ley de Dios, no que tuvieron relaciones con los seres humanos. Y añade, y sino que al echados al tártaro los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para el juicio. En Judas 1:6 dice así otro versículo que también se utiliza para sostener esta idea, que a los ángeles que no guardaron su posición original, dice claro, ¿cuál fue su posición original? Que eran ángeles y tuvieron relaciones con seres humanos. Cuando dice que no guardaron su posición original es que dejaron de ser esos santos ángeles inmaculados y se rebelaron contra el gobierno de Dios. Apocalipsis 12 dice que hubo una batalla en el cielo, dice. Entonces dejaron su inmaculada santidad para seguir a Satanás. De hecho, en el libro de Ezequiel nos muestra que Satanás era el querubín grande protector, el que Dios lo hizo con todo, pero ese ángel rebeló e hizo muchas contrataciones, es decir, convenció mucho, se llevó la tercera parte. A esto se refiere, no se refiere a eso, que a su posición original no se refiere a que tuvieron relaciones sexuales con seres humanos, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación, los ha reservado con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad para el juicio del gran día. Por eso digo que esas teorías simplemente los sostenemos con otros versículos descontextualizados. Y otro más, en Judas, asimismo dice así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, después de ellas, de la misma manera que los anteriores, hubieron cometido de fornicación con exceso, e ido en pos de la carne para uso contranatural. Entonces aquí dice, lo que hicieron estos ángeles fue algo contranatural. ¿Y qué fue lo que está en la escena? No, un ángel buscando a un ser humano. Y son puestas delante de nosotros como ejemplo para amonestador, como ejemplo amonestador al sufrir el castigo judicial del fuego eterno. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Todos los textos los hemos cogido del Nuevo Mundo. Ahora, ¿a cómo damos la respuesta a todo esto? Pues es muy sencillo. El problema radica en quién son los hijos de Dios, que te hemos puesto en el contexto. ¿Cómo me convenzo yo? Otra pregunta. Pues muy sencillo, pues yo te invito a que lo escudriñes, que lo investigues y que hagas la comparativa con la misma Reina Valera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues exactamente lo que te estoy comenzando, es escudriñar. Y vale, cuando tú escudriñas, encuentras que, por ejemplo, tanto en el libro de Lucas, donde refiere al Hijo de Dios, en Cristo, en todos estos versículos que tú ves vas a encontrar la palabra Hijo de Dios. Y vas a ver los contextos. En todos estos contextos se refiere a los que aceptan la fe, la salvación en Cristo. En este contexto, eso es claro que el contexto te hace ver que tiene que ver con ángeles, porque el contexto es así. Pero en este contexto se refiere inclusive a Adán como hijo de Dios. Entonces vemos que todos aquellos que aceptan seguir la voluntad de Dios, o en este caso aceptar el plan de salvación, son llamados hijos de Dios. Por ejemplo, el que es guiado por el Espíritu porque aceptó el plan de salvación es llamado también hijo de Dios. Así que te invitamos a que investigues en estos textos para que tú mismo lo puedas comprobar. Ahora, porque hay un detalle muy interesante, que un texto sin contexto es un buen pretexto, ¿vale? ¿Y qué con los gigantes? Pues bueno, vamos a ver un poquito, leyendo correctamente Reina Valera 60. Dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos
de Dios a las hijas de los hombres. Wagon Stoff. Había gigantes. Había es que ya existían. No que fueron fruto de esa relación. La palabra gigantes también se traduce por Nefilín. Entonces, había Nefilín en la tierra de aquellos días y también después. A eso se está refiriendo. Ahora nos añade que esos que ya existían se llegaron a los hijos de Dios y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ese es el contexto, o sea, los gigantes ya existían. De hecho, yo aquí te he puesto para que veas, y por eso viene el tema de la educación. La educación verdadera nos hace ver que Adán era grande, los dinosaurios existieron, y que los dos, en esa época antidiluviana, los dos personajes subieron, tanto los dinosaurios como los seres humanos. Luego más adelante haremos más capítulos sobre este tema en concreto. Ahora, el texto no solo es la única versión que dice esto, porque si revisamos otra versión que dice había gigantes, vivían en la tierra gigantes, vivían en la tierra. Entonces es un tema de traducción, o sea, en algunos textos se traduce totalmente mal, hasta puedo llamarme que es un poco intencionado para sostener una teoría errónea. Pero es verdad, había en ese tiempo gigantes. ¿Y por qué no tenemos más pruebas de esos gigantes? Porque tomando en cuenta que vivimos en Babilonia está en contra de que aparezca la palabra de Dios, o sea, está en contra de que el evangelio sea propagado. Entonces todas esas pruebas simplemente hay que investigar porque las hay, porque es totalmente en contra de la evolución, porque nos hace ver de que el hombre vino de lo más elevado y va a lo más vil. Por eso es que dice Jesús que cuando aparezca Él será como en los días de Noé, la violencia en su mayor degradación, y como los días de Lot, la inmoralidad y su mayor degradación. Por eso es que el hombre va hacia peor. Y no es la primera prueba. Por ejemplo, algunos arqueólogos han encontrado, por ejemplo, restos de gigantes de hace 5.000 años. Y tomando en cuenta la cronología bíblica, pues más o menos se acerca a la cronología bíblica, que se calcula que la Tierra tiene alrededor de unos 6.000 años. Entonces estarían estos gigantes estarían dentro del contexto. También vemos que en algunas representaciones los gigantes existían. O sea que no es que fue fruto de ángeles, sino que genéticamente había gente que todavía tenía esa capacidad como los antidiluvianos. Y también vemos que hay huellas todavía que se han conservado en algunos hallazgos. Por ejemplo, el pie y el pie de los dinosaurios y el pie del dinosaurio y el pie humano juntos a la vez. O sea, eso en evolución pues como que no cuadra. Y que luego estos seres que no eran cavernícolas, sino que eran seres mucho mejores que los que somos nosotros, porque venían recién salido de las manos de Dios, aunque no hayan pasado muchos años de degradación, eran seres con unas capacidades intelectuales increíbles. Encontramos herramientas que esas personas tenían, o falanges que son más grandes que, por ejemplo, que los normales de nosotros. O por aquí tenemos las huellas de los animales y aquí huellas de seres humanos. Entonces, donde vemos que cuando vino el diluvio, y algunos inclusive podemos encontrar hasta huellas de zapatos. Entonces no hablamos que los antidiluvianos eran cavernícolas, eran seres de alta estatura, de simetría, de físicamente mucho mejores, intelectualmente mucho mejores, pero que hubo un detalle, que se juntaron con las hijas de los hombres y eso trajo la degradación. Llámese más concretamente yugo desigual. Vamos a ver un poquito más adelante. Y es muy sencillo, porque si coges Génesis 6.2, yo te invito que en Reina Valera 60 cojas el contexto. El capítulo 6 dice, viendo los hijos de Dios, porque entonces el contexto me hace ver qué son. Cuando se refiere a hijos de Dios, el contexto me lleva capítulo 5, capítulo 4. En el capítulo 4 no encontramos ángeles. El contexto me lleva a ver que en el capítulo 5 hay una genealogía de Abel, Sed, Enos y que llega hasta Noé. Y en el capítulo 4 nos da la genealogía de Caín, Enoch hasta Jubal. Nos da una genealogía. Entonces, esto es muy sencillo. El que acepta el mensaje del Evangelio, que también hay porque la gracia también está del Antiguo Testamento, al que aceptó el Evangelio en el Antiguo Testamento se le llama hijo de Dios. Y al que se quiso ir por su camino, según el libre albedrío que tenemos, lo llama hijo de los hombres. Son hijos de sus padres y de sus madres. Entonces, esto es muy sencillo. El contexto que me dice,
un día los hijos de Dios de aquí vieron que estas, que son los hijos de los hombres, eran más hermosas y tomaron para sí mujeres. ¿Qué se llama eso? Yugo desigual. Y fruto de eso hizo que la sociedad se corrompiera todavía más. No son ángeles, porque el contexto me hace ver que habla de seres humanos, no aparecen ángeles. Por eso es importante cuando leas, lee el contexto. ¿Ok? Entonces la teoría que aparece en el libro de Enoch y todas esas teorías que aparecen de parte de muchas ramas espirituales o cristianas es una teoría de ideología de Babilonia. Porque recordemos, Babilonia cambió también, trata de cambiar nuestra espiritualidad, nuestros conceptos verdaderos. Ahora aquí vemos todo lo que es el linaje, encontramos en el linaje de Caín, encontramos labradores de ciudades, encontramos la poligamia, dentro de las cosas negativas, empezaron a trabajar el hierro, se dedicaban a la música, todo esto están aquí, todo el linaje de Caín. Y es importante entender que en este linaje, claro, aquí también nos puede surgir otra pregunta con el tema de Caín, ¿no? y su mujer, que lo vamos a ver ahora dentro de nada. Entonces, encontramos todo aquí, una estructura que nos hace ver, por eso es bueno que tú cojas un papel y un lápiz y cuando quieras estudiar, apúntate las cosas para que la cabeza, con el poder del Espíritu Santo, te haga entender. Porque las cosas espirituales solo se disciernen, te recuerdo, espiritualmente. Ahora, por ejemplo, aquí vemos, esto fue toda la descendencia de los hijos de los hombres, que se juntaron con los hijos de Dios, ¿vale? Ahora, vamos a ver con el tema de la mujer de Caín. ¿De dónde sale esa mujer? Bueno, si tomamos en cuenta el contexto que tenemos aquí, está claro que en algún momento del camino, los que un momento aceptaron y creyeron la creencia, porque recordemos que en Génesis nos hace ver que Caín fue alejado de su familia, ¿vale? Y era solo. Entonces aquí vienen los especuladores, ¿no? Es que Dios creó otra mujer y se la dio a Caín. Pero eso descontextualiza toda la palabra de Dios. Ahora, si colocamos el contexto, está claro que en algún momento, porque dice que Adán y los demás, sus edades eran de 900 años, 800 años, 900 y pico años. Vivieron y tuvieron, dice así, hijos e hijas. Yo te invito a que leas el capítulo Génesis 5. Ese solo no está como mero dato informativo. ¿Ok? Está también para ayudarte a contextualizar. Entonces pasaron muchos años, concretamente hasta aquí son, si no me recuerdo, 1656 años, en el cual estuvieron hijos e hijas. ¿Cuántos? Pues ¿cuántos se puede tener en 1000 años? Perdón, nadie tuvo 1000 años, pero por lo menos ¿cuántos hijos se puede tener en 900 años? Porque ese era el vigor que tenían estas parejas. Pero como hay libre albedrío, entendemos de que aquí alguna decidió algún momento hacer vida con Caín y a partir de aquí no solo uno, sino muchos decidieron que esto pues no les interesaba y que preferían que era mejor vivir bajo estas reglas. Como hoy, Dios no nos obliga a estar con nosotros. Si queremos irnos, somos libres de hacerlos. Y seguramente que pasó esto, que mucha gente se pasó a este bando pensando que esto era lo mejor. ¿Sí? Por eso entendemos que aquí tenemos los hijos de los hombres y los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces, ¿dónde sale la mujer de Caín? Pues es muy sencillo, según el contexto, entenderemos que alguna de aquí salió de acá, se pasó para acá y eso permitió que hubiera una genealogía, porque casualmente dice así, Adán tuvo hijos e hijas, Set tuvo hijos e hijas. ¿Con cuál sería? ¿En qué momento sería? No lo sabemos. Ese dato no nos da, pero sí el contexto sabemos que tiene que ver con que no es que creó Dios otro ser humano, no, simplemente que de aquí alguno decidiría pasarse al bando de acá. Ok, porque dice así en Génesis 4 y 7, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Ahí está. Entonces tenemos que entender, según el contexto, que algunos o alguna se pasó por acá a ayudar a seguirle la idea a Caín. Ahora, vamos a utilizar otra vez otro libro extracanónico, por ejemplo, el libro de los jubileos, que refrenda esta idea en este caso. Porque nos dice así, en el el capítulo 4 dice, de este libro de jubileos de la Iglesia Ortodoxa. En el tercer septenario del segundo jubileo parió Eva a Caín, en el cuarto a Abel y en el quinto a su hija Aguán.
Ahora miren lo interesante. Dice así. Y Caín tomó por su mujer a su hermana Awan, que le parió Enoc al final del cuarto jubileo. Y va acorde a lo que estamos comentando de la palabra de Dios. Y no estamos descontextualizando porque estamos utilizando lo que vuelvo a repetir. Hay que mirar el contexto del capítulo 5 y el capítulo 4 que nos hace ver. Entonces, aunque no nos ve, por eso está el contexto me ayuda a entender. Y no tengo que montarme teorías que Dios creó otra mujer, que los ángeles se juntaron con los seres humanos y tantas historias. Por eso tenemos que ir a los contextos. Por eso nuestro programa es ayudarte en el estudio certero de la palabra de Dios. Hay un capítulo que se llama así, Estudia la Biblia tú mismo. Yo te invitamos, hay una serie para que pues, tú puedas estudiar por tu cuenta la palabra de Dios y puedas comprobar estas cosas. Ok, por eso, yo por ejemplo, en el capítulo 5, si tú sacas todo, ahí te da datos y tú vas a ver los tiempos que vivieron cada hijo, que tuvieron hijos y hijas, que todos ellos murieron, excepto excepto Enoc, que lo llevó Dios, cuánto tiempo, qué edad tuvieron, a qué edad, cuánto faltaba para el diluvio. Aquí sí yo te invito a que revises este cuadro y nos vemos en qué año nacieron cada uno. Y aquí hasta inclusive podemos sacar el año en que fue el diluvio. Fue el año 1656. ¿Cuánto tardó Adán, en este caso Noé, para predicar el mensaje? El trabajo del arca. Entonces aquí tenemos datos que nos aporta. Tú puedes hacer este cuadro, te lo puedes hacer tú mismo porque los datos están en el capítulo 5. Y nos hace ver que con este contexto está claro que algún momento alguna decidió aliarse con este caso con Caín, y a lo mejor no solo él, sino que muchos más decidirían que era mejor seguir otros caminos que el camino de Dios, como pasa el día de hoy. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el contexto que hemos hablado en anteriores capítulos. Ahora, ojalá fuera el único error que nos trae Babilonia. Ahora, hay otra teoría también que tiene que ver con otra distorsión de los errores de la educación espiritual de Babilonia. Son las dos esposas de Adán. ¿Vale? Se supone que Adán tiene solo una esposa. Todos hemos leído. Pero si buscamos en el Google, vamos a ver que Adán tuvo dos esposas. Y eso la interpretación todavía es más rocambolesca. Y casualmente siempre cuando aplican, por ejemplo, todas estas teorías que sacan de Anunnakis, que gigantes, que los vigilantes, son utilizando mal los contextos y textos de la misma Biblia. Y en el caso de Adán, con su segunda esposa es lo mismo. Cuando tú lees el capítulo 1, observamos que Adán fue creado con Eva y fue hecho a la imagen de Dios. Ahora, el capítulo 2 se quiere centrar en el sexto día. Y quiere destacar en ese de la creación, el capítulo 2, que es la continuación del capítulo 1, trata simplemente de enfatizar la creación de la mujer, nos trata de enfatizar la prueba que tuvo, en este caso, la pareja con el árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos da esos datos. El capítulo 2 es la continuación del capítulo 1, porque era el sistema hebreo. Soltaba la idea principal y luego si quería contextualizar y explicar, venía el capítulo siguiente para poder concretamente puntualizar en algo en concreto, porque quería hacerle énfasis. Ahora, ¿qué es lo que han hecho los que malinterpretan? Es que el capítulo 1, Eva es la primera mujer y por algún motivo esa mujer muere, y en el capítulo 2 aparece esa segunda mujer. ¿Sí? Entonces en el capítulo 1 sería Lilith, la primera mujer, y en el capítulo 2 donde aparece Eva, que sale de la costilla del hombre, ¿no? Entonces la interpretación es esa, que en el primer capítulo está la primera mujer y en el segundo pues está la segunda. Pero claro, como digo, es una interpretación rocambolesca de eso. Ahora, es porque buscamos Google, ¿sí? Porque Google se convierte en la bola mágica, ¿no? Pero si uno lee perfectamente, no tiene nada que ver. El capítulo 1:27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y esto es lo que está, todo el capítulo 1 trata de hacer esto. En el capítulo 2 lo que quiere es enfatizar qué es lo que pasó ese día, el sexto día.
Génesis 2, 22, 23. Y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces ese es el contexto verdadero. No es que hay dos mujeres, sino que aquí habla en todo Génesis 1:27, habla de la creación en general, todos los días, incluido al hombre. Y en el capítulo 2 quiere centrarse, quiere puntualizar en el capítulo, la parte esta en el capítulo 2. Ese simplemente, no es que hay dos mujeres, simplemente está intentando puntualizar, ¿vale? Y de hecho, cuando tú buscas las ideas que muestra, pues Adán tuvo a Lilith y de apareció Caín, y ahí aquí están montados, encima la gente se pone a hacer aquí, haciendo ideas de cómo puede haber sido con la primera descendencia, con Lilith, y la otra con Eva. ¿Sí? Para hacer ver que de Lilith tuvo un hijo, pues apareció Caín. Bueno, aquí las que son muy rocambolescas, que no tienen nada. Esta información es totalmente descontextualizada. Pero no solo eso, sino que a veces de esas mismas historias, Babilonia permite que aparezca, por ejemplo, en periódicos medianamente serios, informaciones como Lilith, la demoníaca primera mujer que abandonó a Adán según la tradición judía. Por eso, no tiene que ver con un escrito, está con tradiciones, leyendas, en las cuales ¿cómo se llama? El mundo que vivimos, Babilonia, quiere distorsionar el contexto verdadero de la palabra de Dios. Y nos dice así, Lilith es una figura legendaria del folclore judío de origen mesopotámico y se le considera la primera esposa de Adán anterior a Eva. Según la leyenda, dice así, abandonó a Adán para irse del Edén. Y eso no encuentras por ningún lado. Es una teoría rocambolesca en toda regla. Vale, entonces, la intención de todo esto es contextualizar que, como vimos en el capítulo anterior, Babilonia no solo se encargó de cambiar nuestra educación común y corriente, con ideologías y evolución y otras más tendencias, por ejemplo, el feminismo. Pero no solo se quedó con eso, sino que también intentó manipular el hecho de las creencias que en las interpretaciones de la Biblia, no solo cambiando con esas ideologías las interpretaciones de la Biblia, sino metiendo ideas erróneas como la de que los ángeles se juntan con los hombres. Jesús fue muy claro cuando le preguntaron a Jesús y ¿qué pasó con esa mujer que tuvo muchos esposos? ¿Qué va a pasar en el cielo? Jesús fue clarísimo, dijo, serán todos como ángeles. Entonces, cuando nos hace puntualización Jesús, esa palabra es que seremos como ángeles, que los ángeles no tienen esa capacidad que Dios sí le dejó al ser humano de reproducirse. ¿Sí? Otra cosa es que Satanás con sus secuaces te pueda acercar, pero hasta ahí nunca lo va a poder hacer. O sea, eso no registra la palabra de Dios. Es verdad que ha habido gente que ha tenido experiencias sobrenaturales, de que lo sienten que lo toca, pero o sea, de ahí a tener relaciones sexuales, a juntar genes de un ser con otro, la palabra de Dios es tajante, eso no encuentras la información. Eso son parte de las especulaciones y fantasías que tiene la gente en su cabeza para hacer ver que la palabra, y utilizan la palabra de Dios para sostener sus ideas rocambolescas. Pero la palabra de Dios es muy tajante, y si la lees es un contexto, no te da opción de esas historias. Tienes que creerte la historia que está en la Biblia, que es que hubo Adán y Eva, que ellos pues cayeron, que a partir de ellos tuvo un hijo, esos hijos tuvieron descendencia, y esa descendencia un día se juntó otra vez para conseguir lo que se llama el yugo desigual, y ese yugo desigual trajo como consecuencia que una sociedad se acabara de degradar, en el cual tuvo que Dios traer un diluvio. Ese es el contexto, nos parezca o no. Pero si tú lo lees correctamente, va a parecer así, porque el contexto te hace ver que sea así. Entonces no hay otras mujeres, no hay nada de Lilith, entonces lo demás simplemente es las teorías de Babilonia. Así que nosotros te invitamos a que con estudio, con oración, sigas investigando las verdades que tiene la palabra de Dios y que indagues con oración y que veas que la palabra de Dios es siempre verdadera y que nunca te va a fallar. Así que te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo, el libro de Daniel, una luz para nuestro día.